Ignacio, llamado también portador de Dios, a la Iglesia de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que está en Filadelfia de Asia, que ha obtenido misericordia y está sentada en la concordia de Dios, y gozosa inseparablemente en la pasión de nuestro Señor, y plenamente convencida en su resurrección. En toda misericordia saludo en la sangre de Jesucristo. Ella es alegría eterna y permanente, sobre todo cuando con una cosa, con el obispo y con los presbíteros y diáconos, constituidos en el sentir de Jesucristo, a los que, conforme a su propia voluntad, los afianzó en la firmeza por su Espíritu Santo. Supe que el obispo no ejerce la diaconía en la comunidad por propia iniciativa, ni por encargo de los hombres, ni por vanagloria, sino por la caridad de Dios Padre y del Señor Jesucristo. De él admiro profundamente la equidad, pues cuando calla puede más que los que hablan necedades, porque está concertado a los mandamientos, como la cítara a las cuerdas, por lo cual mi alma engrandece su sentir para con Dios, dándome cuenta de lo virtuoso y perfecto que es, de su firmeza y carácter sin cólera, en la equidad del Dios viviente. Así, hijo de la luz de la verdad, huid de la división y de las malas doctrinas, pero donde esté el pastor, seguid allí como ovejas, porque muchos lobos que parecen dignos de crédito cautivan con funesto placer a los corredores de Dios, pero no tendrán entrada en vuestra unidad. Apartaos de las malas hierbas que no cultiva Jesucristo, porque no son plantación del Padre. No es que yo encontrara entre vosotros división, sino purificación. Por los que son de Dios y de Jesucristo, eso están con el obispo, y los que se arrepintieron volvieron a la unidad de la Iglesia, y esos serán de Dios, para que vivan conforme a Jesucristo. No os extraviéis, hermanos míos, si alguien sigue a un fautor de división, no heredará el reino de Dios. Si alguien camina en un sentir extraño, ese no es partícipe de la pasión. Tened, pues, cuidado en participar en una sola Eucaristía, porque una es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno es el cáliz para la unidad de su sangre, uno el altar, como uno es el obispo con el presbítero y los diáconos, mis consiervos, a fin de que lo que hagáis lo hagáis según Dios. Hermanos míos, me derramo totalmente de amor por vosotros, y alegrándome os afianzo, pero no yo, sino Jesucristo, en quien encadenado temo sobre todo, porque aún no soy perfecto. Mas vuestra oración me hará perfecto ante Dios, para que alcance la suerte concebida por misericordia, refugiándome en el Evangelio como en la carne de Cristo, y en los apóstoles como presbiterio de la Iglesia. Amemos también a los profetas, porque también ellos anunciaron el Evangelio, esperaron en él y pusieron en él la esperanza, creyeron en él, se salvaron, permaneciendo en la unidad de Jesucristo, siendo santos, dignos de amor y de admiración. Fueron atestiguados por Jesucristo y contados en el Evangelio de la común esperanza. Si alguien os insinúa el judaísmo, no le escuchéis, porque es mejor escuchar el cristianismo de un hombre circunciso que el judaísmo de un incircunciso. Si uno y otro no hablan de Jesucristo, son para mí estelas y tumbas de muertos, sobre las cuales están inscritos solo nombres de hombres. Huid, pues, de las malas artes y embuste del príncipe de este siglo, para que cuando cerque con su astucia no quedéis debilitados en la caridad. Antes bien, congregaos todos con corazón indivisivo para lo mismo. Doy gracias a mi Dios, porque tengo buena conciencia respecto de vosotros, y nadie puede vanagloriarse ni en secreto ni en público de que haya sido carga en poco o en mucho.
y a todos los que he hablado, ruego que esto no se vuelva en testimonio contra ellos. Porque si algunos han querido engañarme según la carne, el Espíritu que es de Dios no engaña, pues sabe de dónde viene y a dónde va, y arguye los secretos. Grité estando con vosotros, hablé con voz fuerte, voz de Dios. Prestad atención al obispo y al presbítero y a los diáconos. Sospecharon de mí cuando decía estas cosas, previendo la división de algunos. Mas testigo me es en quien estoy encadenado, que no lo supe de carne humana. El Espíritu anunció, diciendo esto: no hagáis nada sin el obispo, guardad vuestra carne como templo de Dios, amad la unión, huid de las divisiones, sed imitadores de Jesucristo, como Él es de su Padre. Yo hice lo propio como hombre designado para la unidad. Donde hay división e ira, Dios no habita. A todos los que se arrepienten, el Señor perdona, si se arrepienten para la unidad de Dios y para el senado del obispo. Creo en la gracia de Jesucristo, que nos librará de toda atadura. Os exhorto a no hacer nada por espíritu de contienda, sino conforme a la enseñanza de Cristo. Pues he oído algunos que dicen: si no lo encuentro en los archivos, en el Evangelio, no creo. Y cuando le digo esto, que está escrito, me responde: hay que probarlo. Para mí los archivos son Jesucristo. Los archivos inviolables son una cruz, y su muerte y su resurrección, y la fe por mediación de Él, en los que quiero por vuestra oración ser justificado. Buenos los sacerdotes, pero mejor el sumo sacerdote, al que está confiando el Santo Santorum, el único a quien están confiados los secretos de Dios. Él es la puerta del Padre, por las que entran Abraham, Isaac y Jacob, y los profetas y los apóstoles y la iglesia. Todo esto para unidad de Dios, mas el Evangelio tiene algo especial: la presencia del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, su pasión y resurrección. Los amados profetas le habían anunciado, pero el Evangelio es la consumación de la incorrupción. Todas las cosas son igualmente buenas, si creéis en la caridad, ya que conforme a vuestra plegaria y a las entrañas que tenéis en Cristo Jesús, se me ha anunciado que la iglesia que está en Antioquía de Siria está en paz. Os conviene como iglesia de Dios elegir un diácono que ejerza allí el ministerio de Dios, pero que se regocije con los que están reunidos y glorifique el nombre. Bienaventurado en Jesucristo el que sea digno de tal servicio, y seáis vosotros glorificados. No es imposible por el nombre de Dios, si vosotros queréis, como también enviaron las iglesias próximas obispos, otras presbíteros y diáconos. Acerca de Filón, el diácono de Cilicia, hombre atestiguado que ahora me ayude la palabra de Dios, junto con Reo de Agatapodo, varón escogido que desde Siria me acompaña, renunciando a su vida. Ellos dan testimonio de vosotros. Y yo doy gracias a Dios por vosotros, que lo habéis recibido como el Señor a vosotros. Los que lo han deshonrado sean liberados por la gracia de Jesucristo. Os saluda la caridad de los hermanos que están en Troade, donde os escribo por medio de Burro, que ha sido enviado conmigo por los efesios y esmirnenses para honra mía. El Señor Jesús los honrará a ellos, en quien esperen en carne, alma, espíritu, fe, caridad. Llevaos bien en Cristo Jesús, nuestra común esperanza.